Buenas, ¿cómo van chicos? Hola, profe. Hola, ¿Cómo profe. están? Hola, buenas tardes a todos. Hola, buenas tardes, Laura. Se están ¿Cómo están? identificando todos bien, ¿no? Con nombre y apellido. Por favor, Caro y Marce, escriban bien quiénes son Caro y Marce para cambiar el nombre. Sí, apoyen, entren a donde están participantes, apoyen sobre su nombre y les va a aparecer algo que dice más o more, depende del idioma que tengan, hagan clic ahí abajo y pongan renombrar o rename, tiene que aparecer. Y pongan bien nombre y apellido, porque nos están pidiendo la asistencia. Si no, no me va a quedar otra. Hola, Alexis. No me va a quedar otra que perder 20 minutos tomando la asistencia nombre por nombre. Entonces, no les pido nada muy complejo. Nombre y apellido. O apellido y nombre en realidad les pido, pero bueno. Aquellos que estén compartiendo, porque después se generan los listados y no sabemos quiénes son. ¿Sí? Háganme ese favorcito. Bueno, ¿cómo están? Terminamos, ya estamos terminando la primera unidad. Se nos pasó el primer mes como agua, no sé ustedes, pero a mí, Sí, yo ya bastante estoy rápido, corrigiendo profe. exámenes, ustedes están en la mira. ¿La semana que viene es el parcial? ¿Puede ser? A ver si tengo acá a mano la Sí, planilla sí, lo vi. para Ujú. compartírselas. Interesante. Si todo sale bien, la vemos. Ahí está, ahí la ven. Vamos a checar esto. Acá está la planificación. Y para los que andaban ahí nada, desconcentrados con la agenda, la semana que viene. Buenas. Hola, bienvenido, Juan. Ya tenemos el primer parcial, ¿sí? Sí. Así que lo que vamos a hacer es aprovechen para lo que queda de la semana, sacarse las dudas de lo que queda pendiente. Estamos trabajando muy con la estructura de los textos, ¿sí? Bien como lo estructural, a ustedes les toca llenarlo a eso, así que pónganse a leer, si vienen medios atrasados, sáquense las dudas, no se olviden de los foros. Si bien hay un periodo recuperatorio para los foros, ahí lo estamos compartiendo, ¿no? ¿La están viendo la planificación? Hola, Mauro. Sí, profe. Sí, se ve. Si se ve, fíjense que tienen un periodo de recuperación que son los de trabajos prácticos y foros del 17 del 11 al 23, pero para que no se les acumulen, ¿sí? Recuerden que esta materia se promociona, ventaja, tienen que sacar 7 en todo, 7 el promedio de los trabajos prácticos, 7 los exámenes, no pierdan la oportunidad, encima es Profe, la última, para muchos es la última. profe, Sí, vio que, Laura. vio que en el foro hay una parte donde dice nota, algo así puede ser. Sí. Les va a aparecer un 1, Ahí pero el no se 1 no puede. es de calificación, es de marca de participación, ¿eh? Porque los foros no tienen Ah, bien. notas, si ustedes fijan las pautas de trabajo, los foros no tienen nota, pero sí se tiene en cuenta la participación para la promoción. Así que no se asusten. Ah, Ahí te bien, bien, respondí, bien. Laura. Tú, Ah, bueno. nada, quédense tranquilos. Gracias. Gracias. No, no, no.
Estamos esperando un cachitín. Yo mientras espero le voy a poner dibujo a mi nene, así se queda tranquilo el rato. Dale. Bueno. Hola, Vamos a... profe. Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo va Bien, eso? profe. Bien. No sabíamos, estábamos esperando que nos mandara el IDE y no sé a quién de los chicos se le ocurrió decir que era el de la clase 4. Así que calculo que van a empezar a entrar ahora, como yo. Entren, si eso siempre queda en la plataforma, no se envía. No se envía. No sé, el otro día, Bueno. bueno, en este grupo fue que ingresó a alguien que no era. Ingresen a la plataforma, ingresen por plataforma. Profe, lo que pasa que en la plataforma me parece que dice 31 del 8 esta clase 4. ¿Quedó No así? figura con la, no Sí, figura quedó con la una- fecha de hoy. Ah, no me tomó el cambio. Yo anduve peleando con la plataforma bastante tiempo, así que puede ser que eso me haya quedado en el aire. Ahora la reviso. Sí, sí. Hola, profe. Hola. Ahora veo. Hoy no sé, estuve corrigiendo exámenes y peleé bastante con la plataforma hoy. No sé si tenía problemas de conectividad yo o qué. Se anduvo pasando ahí y no me tomó unas cuantas correcciones, unas cuantas cosas que... Ah, sí, sí, miren, quedó ahí Ah, puede ser. la fecha, no me tomó el cambio de fecha. Lo otro sí me lo tomó. Ves que está, Claro. lo otro está cambiado, pero no me tomó el cambio de fecha. A ver, ahora, si lo toma, ahora sí. Sí, sí. ¿Lo otro lo tomó? Sí. Sí, lo otro lo tomó, no había tomado el cambio de fecha. Bueno. Bueno, avísenles igual, ¿sí? No les mando el ID por distintos consejos recibimos. En principio nos piden que lo dejemos clavado en la plataforma, así garantizamos que los que ingresan sean los que tienen que ingresar. ¿Sí? Bueno, vamos a la planificación, revísenla para que no les tome por sorpresa. ¿Sí? A compartir esto. Bueno, asegúrenme, por favor, que están viendo la placa de trabajo. ¿Se ve? ¿Es eso lo que están viendo en este Sí. momento? Sí, Bien, genial. Derecho moral, dice. ¿Eh? Derecho y Dice moral. derecho y moral, sí. Perfecto. Listo. Entonces estamos todos en la misma sintonía. Bueno, arranquemos. Hola, Verónica me escribió, me parece. ¿Por dónde accedían? Hoy tempranito. ¿Puede ser? sí, profe, andaba medio perdida. Buenas tardes. No, está bien, igual. Ahí me decían los chicos y si no me fijaba, no me había tomado los cambios de fecha. Me tomó todos los otros cambios y los cambios de fecha no. Pero bueno, si se desconecta, no se vayan, porque entonces quiere decir que yo estoy teniendo algún problema de conectividad. Hoy peleé con la plataforma toda la tarde. Bueno, vamos a comenzar a terminar la unidad 1 previo al examen que nos espera la próxima semana. ¿Sí? Antes que nada, respecto del examen, porque sé que les van a quedar ahí algunas dudas, el examen tiene una extensión de 24 horas para el desarrollo, lo vamos a ver la semana que viene, no lo tengo armado, va a ser con el formato del cuestionario, del trabajo práctico que usan, así que no es que ustedes van a tener que descargar un archivo y subirlo al otro día, sino que lo van a tener que desarrollar sobre la plataforma. ¿Estamos? Bueno, ahora sí. Continuemos con lo que nos venía proponiendo Cortina, que es la idea de pensar que en el contexto del desarrollo de la modernidad, del iluminismo, de la preponderancia de la razón, empieza como a sentarse una base sobre la cual nosotros, los individuos, nos transformamos de alguna manera
en ciudadanos. Esa base moral que nos permite a nosotros transformarnos en ciudadanos está compuesta, vamos a sacar el chat, después lo vuelvo a poner por otro lado, nos permite, esa base que a nosotros nos permite convertirnos en ciudadanos, no es nada más ni nada menos que el derecho moral, ¿sí? Perdón, el derecho. El derecho cívico, el papel, la doctrina, la constitución, lo que a nosotros nos unifica. Sobre eso no hay discusión. Luego discutiremos las variantes, discutiremos los colores, discutiremos la coma, pero hay una base que nadie discute. Por ejemplo, la democracia. Podrá gustarnos o no podrá gustarnos el hecho de, bueno, o esperemos, ¿no?, que nadie discuta la democracia. Pero podrá gustarnos o no podrá gustarnos lo que apruebe o desapruebe el Congreso, pero el Congreso no se toca. ¿Sí? Y lo que está dentro del Congreso nos podrá gustar o no nos podrá gustar, pero que siga funcionando. Algunas generaciones como las mías, que vivimos la última dictadura militar de muy pequeños y vimos cosas complicadas siendo pequeños, queremos que eso siga ahí. Y después vemos con qué lo llenamos. Pero mientras eso siga abierto, todo el resto está bien, ¿no? Bueno, ese derecho que viene, como dice acá, de afuera, ¿sí?, se traduce en una racionalidad estratégica. ¿Se acuerdan que ya nos había dicho a nosotros Cortina que teníamos una serie de racionalidades que movían las acciones dentro del marco de la ética? Y esta racionalidad estratégica en realidad apunta a encontrar el mejor resultado, a encontrar la punta intermedia, la parte intermedia, la negociación. En definitiva, nos apunta a dejar la base ¿para qué? Para el diálogo, para esta racionalidad comunicativa de la que tenemos acá una referencia, ¿sí?, y que es la que va a terminar planteando el diálogo. Pero este diálogo, esta racionalidad comunicativa en la cual nosotros nos conectamos con el otro, es desde adentro, es interna, y es interna en el sentido que a nosotros nos lleva a plantearnos la predisposición al diálogo con otro. ¿Sí? Para que nosotros podamos generar esta racionalidad comunicativa, primero tenemos que estar predispuestos. Y no hay nada en este exterior, en el libro, en el derecho, en el código ni penal, ni civil, ni familiar, ni comercial, que nos diga a nosotros o nos obliga a nosotros que internamente estemos en disposición o a disposición para poder vincularnos sanamente con un otro. Entonces, ¿qué vamos a encontrar cuando hablamos en contexto de modernidad? Y en contexto de modernidad vamos a encontrarnos que hay una juxtaposición de moralidades, en todo caso, o de formas de existencia. Una es la del derecho, ¿sí?, y otra va a ser la de la moral. Ambas conviven, coexisten, se retroalimentan, se ponen a prueba, se limitan, ¿sí? Pero la que constituye la base del diálogo social es el derecho, que viene de afuera, que en realidad tiene esta particularidad también, porque lo que nos permite a nosotros el derecho es, en definitiva, lograr, ¿sí?, que tengamos una mejor, como contar con un árbitro,
¿sí? El derecho nos permite, en todo caso, contar con un árbitro, con la idea o el imaginario de que ese ente, que es la ley, es ajeno, es imparcial. Y entonces, desde ese lugar, dialogamos, interactuamos. Eso entonces lo que permite, en cierta medida, es construir, o la interacción de esa convivencia entre el derecho y la moral, permite construir lo que va a ser clave para entender cómo vivimos, que es la moral civil. La moral civil que se esperaba en el contexto de la modernidad fuera la traducción de una experiencia de carácter, ¿cómo decirles?, racional, de una experiencia de carácter tranquilo, que nos permita a nosotros poder interactuar, que nos permita a nosotros controlar las pasiones, que nos permita guiarnos en las buenas acciones, ¿sí? Ahora, esta moral civil que se supone que, fíjense lo que dice acá, más allá de nuestras creencias últimas, no importa lo que nosotros creamos, incluso lo que ideológicamente pensemos, más allá de eso, estaríamos obligados, según esta moral civil, ¿sí? Estaríamos obligados a qué? Estaríamos obligados a colaborar lealmente en la perfección de los grupos sociales. ¿Qué me dicen de esto? Colaborar lealmente en la perfección de los grupos sociales. Colaborar, es decir, cuando la moral y el derecho se encuentran entre sí, lo que empieza a suceder que mi moral empieza de alguna manera a abrirse y a pensar en el bien común. Y el derecho, que se plantea universal e independiente, de alguna manera también se empieza a ver obligado a reconocer las diversidades. Y en ese reconocimiento de la diversidad es cuando aparece la cuestión de la moral civil. Esta moral civil que, insisto, nos ubica en la idea de la colaboración, que no es un dato menor, porque para colaborar yo tengo que estar más predispuesto que nunca, ¿sí?, a poder entender al otro, a poder escuchar al otro, a poder aceptar la diferencia del otro, ¿sí? Esto es lo que termina siendo la gran diferencia, o lo que debería haber terminado sucediendo, y que habría sido la gran diferencia entre lo que fue la moral o el monismo moral y lo que es el pluralismo moral. Este pluralismo moral que va a buscar por sobre todas las cosas una idea de convivencia, ¿sí?, de una idea de intercambio con un otro, y ese otro al que nosotros vamos a aceptar en su totalidad, entendiendo que nosotros mismos también somos portadores de diferencias, que nosotros mismos somos también portadores de intolerancias, que nosotros mismos también somos portadores de disidencias. En todo caso, se suponía que la razón nos iba a dar elementos para construir un diálogo en el cual pudiéramos construir desde la diferencia, no erradicando lo distinto, sino alimentándonos de los distintos. Y en ese sentido sería distinto de la coexistencia, donde la coexistencia lo único que hace es tolerar, ¿sí?,
yo te tolero, pero vos allá y yo acá. Todo bien, pero hagamos el apartheid, ¿sí? Ustedes allá, nosotros acá. La brecha. En fin, se suponía, y estoy hablando en potencial, porque eso es lo que se creía que nos iba a permitir la razón poder construir un espacio de diálogo, un espacio de interacción, un espacio de tolerancia, un espacio de convivencia. Pero ¿qué pasó? Ese proyecto fracasó. ¿Por qué fracasa ese proyecto? Básicamente porque ese proyecto termina imponiendo por sobre las formas de comprensión, de interacción, por sobre las formas de existencias, una única forma válida. Y esa única forma válida que acepta este sistema no es nada más ni nada menos, ¿sí?, que la razón instrumental. Y ahí quieren andar para cualquier lado. Bien, ¿qué pasa con la razón instrumental? ¿Qué hace la razón instrumental? ¿Dónde nos posiciona la razón instrumental? La razón instrumental lo que nos hace a nosotros es poner por encima, ¿sí?, de cualquier modalidad de existencia, poner por encima de cualquier modalidad de existencia la idea de que si no me va a dar un resultado cuantificable, a mí no me sirve. Y si a mí no me sirve, entonces no gasto pólvora en chimango. ¿Sí? Dicho de otra manera, nada de lo que yo no pueda medir, que a mí no me permita generar una visión o anticipar una reacción, me va a servir. La razón entonces termina transformando nuestra existencia en una única unidad para controlar y calcular. ¿Y qué pasa cuando sucede esto? Cuando empieza a pasar esto, nosotros, los seres humanos que somos los creadores de este proyecto, somos también víctimas de ese proyecto. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros somos nada más ni nada menos que seres emocionales. Es decir, la razón, esto que está acá adentro, lo usamos o creemos que lo usamos de manera que debería poder controlar nuestras emociones. Pero si hay algo que descubrió Cortina y que se ha terminado traduciendo en una problemática para la modernidad, es que esto que tenemos acá, que nos late, que nos duele, esto que se nos hace un nodo, ¿sí?, este cuerpito que tenemos que reacciona a cosas externas y que por ahí se comprime, que se nos ponen unos nudos tremendos, que nos duele la cabeza, ¿sí?, que literalmente nos duele el estómago, que tenemos náuseas cuando escuchamos algo. Eso, lo único que evidencia que esto que está acá es una parte nada más de nosotros. Cuando nosotros cedemos al proyecto de la razón y dejamos, o la modernidad termina imponiendo la idea de la razón instrumental en todo, y termina apartando el aspecto emocional, el aspecto psicológico, lo que termina haciendo es cercenándonos, es partiéndonos a la mitad. Y cuando nos parte a la mitad, es cuando empezamos a tener los grandes dilemas éticos de la modernidad, ¿sí? Estas cosas que a veces nos presenta, que tenemos que ser ricos, famosos y bellos, porque todo eso tiene un precio y se puede vender y cuantificar,
pero que no tiene nada que ver con nosotros. Ahí nosotros nos gusta la naturaleza, nos gusta la solidaridad, nos conformamos con poco, con lo que necesitamos, lo que nos interesa es llegar a casa y tener a alguien a quien amar y que nos ame. Y con eso estamos bien, pero para la sociedad no. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Quiero ser ingeniero. ¿Qué ingeniero? Químico. Ay, qué bien. ¿Qué quieres ser cuando seas grande? Bueno, no, en serio, ¿qué quieres ser? Y esa es la gran pregunta que omite o rompe o quiebra la razón moderna y la razón instrumental. Yo no puedo medir que alguien es buena persona, pero sí puedo medir cuánto vale un ingeniero. ¿Me van siguiendo? Por eso que esta razón instrumental lo que hace es ponerle límite a la moral civil. ¿Por qué le pone un límite a la moral civil? Porque en determinado momento o en determinado sentido la obliga a transformarse en una reproductora en serie. ¿Qué quiere decir? Que esta moral civil, aplastada, sí, limitada por la razón instrumental, empieza a repetir modelos. Y en esa repetición de modelos empieza a clasificar. Esto sirve, esto no sirve. Y cuando decimos esto sirve y esto no sirve, no estamos hablando de números, de porotos o de zapatos. Estamos hablando de seres humanos. Y empezamos a decir, este sirve, esta no sirve. Esta sirve, este no sirve. Y ese es el gran problema que enfrentamos hoy en la modernidad. En la semana estaba leyendo un artículo y después, bueno, esas cosas que uno lee en internet y después no las deja guardadas y uno lee tanto que después se pierden en la historia. Pero leía a un filósofo que analizaba, lo mismo salió una nota en página 12, me parece, de un sociólogo, ¿no? El problema de por qué no se puede frenar el contagio del COVID si no es tan difícil, chicos, nos piden que nos pongamos barbijos, nos lavemos las manos y estemos a 2 metros del que no conocemos. No es tan complicada la cosa, pero igual, los contagios se multiplican y bueno, no hace falta que les diga cuál es nuestra realidad. Entonces, tanto el filósofo que yo leí, después el artículo del sociólogo decía lo mismo, nos pasa a nosotros, nos pasa nuestra angustia, nos pasa desde la negación de saber que nos vamos a morir, todos tenemos esa angustia, de alguna manera guardados en algún lado, pero esto nos pone al límite y algunos que hacen reaccionan con la negación, a mí no me va a pasar. Y esto, que dicen estos autores, no no descubrieron la pólvora. En comunicación, hace mucho tiempo se sabe, por eso a veces me sorprenden algunas campañas publicitarias, que el aspecto o enfatizar lo negativo de un hecho, lo único que hace es potenciar la posibilidad de que las personas se expongan a esa situación. ¿Y eso qué tiene que ver con esto que les estoy diciendo? Básicamente, que por más que nosotros seamos Einstein y que tengamos un IQ gigante, seamos la persona más inteligente del mundo, lo que nos va a mover va a ser la pasión, va a ser la integridad. No somos mente sin corazón y no somos corazón sin mente. Y la razón, la modernidad, lo que nos terminó haciendo creer es que nuestra mente podía, por sobre todas las cosas, doblegar al corazón, ¿sí? Así que bueno, avancemos un poquito y ahora les voy a preguntar a ustedes, a ver a quién tengo acá disponible, a ver quién sale sorteado en en el sorteo macabro, ¿sí? Aixa Soto, te enganché justito, Aixa, o por chat o abrí el micrófono, por favor. Dale, te veo ahí que tenés el micrófono disponible. Abrilo, así te escuchamos todos. ¿Qué crees? ¿Qué aspectos de la existencia humana elimina la razón instrumental? Aixa, Aixa, ¿estás? ¿Alguien la ve, Aixa, por ahí? Aixa, no, Le pero... escribimos si quiere al WhatsApp, profe. Ahí está, acá está.
Está por el chat, está Isa. Bueno, Isa, en función de lo que dijimos, ¿qué crees? ¿Qué aspectos de la existencia humana elimina la razón instrumental? Bueno, lee la placa. ¿Qué crees, Aixa? ¿Sí? Bueno, Aixa, mientras vas pensando que vas a responder, le vamos a pedir a Antonella Pereira, que también está, ¿sí? A ver, Anto, abrir micrófono, por favor. Ah, bien, Anto, también por chat. Bueno, contéstame vos, ¿sí? Mientras Aixa responde. Y Anto, Profe, sí, ¿me escucha? sí, te escucho. ¿Qué aspectos se Para pierden mí, con la razón instrumental después de lo que acabamos de decir? ¿no es la modalidad? ¿La qué? ¿La modalidad de la existencia? ¿Y cómo sería una modalidad de existencia? Porque usted había explicado de que la razón instrumental es lo que nos hace poner encima de cualquier modalidad de existencia. Y bueno, ¿y cómo sería una modalidad de existencia? O sea, pero no sé cómo explicar a qué se refiere de eliminar la razón. ¿Y qué Supongo significa que razón? Arranquemos por, ¿qué entendés vos por razón instrumental? no es lo que nos puede generar, ay, ¿cómo decirlo? O sea, de lo que yo pueda generar. Ay, ¿Cómo no sé qué? cómo explicarlo. A ver, quién quiere ayudarnos? No te vayas, Antonella, ¿eh? A ver, No. ¿quién tiene ganas de jugar y decirme qué interpretó por razón instrumental? Que utilizamos algún instrumento o alguna herramienta para pensar, puede ser. Puede ser que cuando se habla de razón instrumental, a lo que vamos es lo que buscamos nosotros para satisfacer nuestras necesidades, más que nada. Y Nos claro, enfocamos eso no es. nosotros. Que algo como un aspecto de la existencia humana es no adaptarse a lo, no sé, no sé cómo decirlo. La razón instrumental no se basa en el pragmatismo, o sea, solo en lo que se puede medir. Exacto, estaba por volver a la placa anterior. Fíjense lo que dice la placa anterior. Control y cálculo. ¿Sí? Todo, por Ajá. eso yo les decía, todo lo que yo puedo cuantificar con anticipación, todo lo que yo pueda calcular, eso sí me sirve para el desarrollo de la modernidad, para la lógica de la modernidad, eso sí me sirve, eso sí lo voy a aceptar. Todo lo que yo no pueda medir, y entonces lo niego. El tema es que cuando yo niego, ¿sí? Esa parte que no voy a poder medir, ¿yo cómo puedo medir cuánto amo? ¿Yo cómo puedo medir cuánto me quieren? ¿Yo cómo puedo medir eso? ¿Cuánto puedo medir cuánto odio, por ejemplo? ¿O cuánto me odian? Es incuantificable, porque por momentos siento que el mundo me odia, y por momentos odio el mundo. Y resulta que me dura 2 segundos, después pasó algo y los amo a todos. Y eso nos pasa a todos, porque somos seres humanos, ¿sí? Nuestra emocionalidad no entra en una vara, o al menos la vara que nosotros tenemos para medir nuestra emocionalidad no es la misma que tiene
el vecino, o mi pareja, o mi hijo, o mi hermano, o mi papá. Y ese es el gran problema con la razón instrumental, que la razón instrumental lo que busca exactamente es poder medir. Entonces, volvamos a la pregunta, Anto. Después de lo que dijimos, ¿qué crees vos que elimina la existencia? ¿Qué aspectos de la existencia humana elimina la razón instrumental? No sé, supongo que, como explicó recién, de que cuando una persona puede hacer algo, puede medir algo, entonces lo niega, es como que, ay, no sé cómo explicarlo. ¿Quién se anima a responderlo? Gracias, Anto. Puede ser que los aspectos que eliminan la razón instrumental son los sentimientos. Exacto. Elimina justamente lo que nos hace únicos. Entonces, el proyecto de pluralismo moral, ¿sí? Ese proyecto de pluralismo moral que se suponía que iba a surgir una vez que se destronaba la religión, que se eliminaba el monismo moral como vara única de interpretación de lo que está bien y lo que está mal, ¿sí? Esa idea termina siendo un real fracaso, porque en definitiva ya no sancionamos o ignoramos al otro porque tiene una religión distinta de la nuestra, sino que censuramos al otro porque piensa distinto, porque siente distinto. Entonces, de alguna manera, este proyecto de pluralismo moral o esta idea de de convivencia con un otro distinto basado en lo que es la racionalidad comunicativa, ¿sí? Termina siendo casi una utopía, o en todo caso lo que sostienen unos pocos dentro de la sociedad, porque lo que se termina viendo en reacciones masivas es enfrentamientos de modelos de modelos sociales o de modelos morales que terminan rompiendo el diálogo. Entonces, nosotros, ahora te leo, Laura, ¿sí? Nosotros, en vez de estar acá, que se supone que deberíamos haber alcanzado las herramientas para poder convivir con un otro, yo a veces, para que les quede más claro, pienso en lo que significa formar una pareja. Uno convive y se enamora de un otro, y ese otro tiene cosas que nos fascinan, pero también tiene un listado enorme de cosas que no nos gustan. Pero cuando uno decide formar una familia, ese listado enorme de cosas que no nos gustan, las ponemos en una bolsa, las dejamos a un costado y cuando mucho las transformamos en una anécdota, porque lo importante no está en lo que no nos gusta, lo importante está en lo que tenemos en común. Eso es la convivencia, ¿sí? Pero, ¿qué pasa? En realidad, la razón instrumental, lo único que facilita la convivencia es la capacidad emocional. Pero la razón instrumental se hizo tan fuerte, nos impidió sentir, nos impidió ser, nos transformó en instrumentos. A ver, ¿para qué vas a hacer cuando seas grande? Voy a ser un ser humano. O sea, básica. Empecemos por ahí. Bueno, cuando la pregunta se hace, o cuando estás en la mitad del secundario y te empiezan a preguntar, ¿y qué carrera vas a elegir? Básicamente te están preguntando qué instrumento social vas a hacer. Recuperemos el concepto de rol que nos ofrecía el estructural funcionalismo. ¿Y para qué vas a vivir vos en sociedad? ¿Qué vas a aportar vos a la sociedad? Ya no importa qué es lo que la sociedad te puede aportar a vos, y en todo caso que vos le puedas aportar belleza, música, alegría, paz. No, la pregunta, siempre la pregunta, va a ¿de qué vas a vivir? Pero ese ¿de qué vas a vivir? Tiene que ver con un desarrollo industrial, con un desarrollo económico, ¿sí?
Cuando empieza a pasar eso, es cuando abandonamos la convivencia y nos instalamos, nos guste o no nos guste, en la coexistencia. Y la coexistencia significa estar con otro, pero no desde la aceptación. Estar con otro y aceptar que está hasta ahí. Y marcar una raya, una línea, como la que yo les acabo de poner acá. ¿Sí? Lejos voy a estar de poder colaborar lealmente en la perfección de los grupos sociales. Es decir, no voy a poner por encima de nuestras creencias últimas el bienestar conjunto. Cuando yo coexisto y te tolero, pero no cruces la vereda porque este es mi lado. Y si te animás a cruzar de este lado, entonces agárrate. ¿Sí? Voy a leer lo que tengo aquí en los chats por si alguno no lo está viendo. Dice Laura, nos cuenta que se puede usar como ejemplo a un jugador de fútbol. Lo instrumental puede ser lo bueno que sea jugando o por lo que esté evaluado su juego o su pase que se puede cuantificar. Hay que negociar. Bueno, ese es un ejemplo excelente, Laura, porque justamente el sujeto no importa lo apasionado que es. Si no hace un gol, no vale nada. Puede ser el jugador más apasionado del mundo, le puede poner corazón, garra, pero si no hace un gol, no te sirve. Y es literal, vos los escuchás cuando hablan los técnicos los técnicos o los managers de los futbolistas y dicen, no sirve, ¿cómo no va a servir una persona? Y ese concepto de no sirve, que es muy habitual escucharlo en el espacio profesional, es porque detrás está la razón instrumental. A ver qué tuerca me ayuda a desenredar este sujeto, ¿sí? Bien, voy a Guillermina, después te tomo a vos, Laura, otra vez. Guillermina decía, lo instrumental es para qué me sirve. Es lo que acabo de decir, exactamente. Cuando ustedes se ponen a elegir carreras, boléanse entre ustedes cuando se hacen las presentaciones, y enseguida están pensando en que tengan mucha salida laboral. Exacto. Y la pregunta es, ¿que les apasione mucho? ¿Que les guste mucho? ¿Dónde quedó el que me guste mucho? Que me sienta identificado, que me sienta comprometido, que sienta que hago algo, que me sienta importante, que me sienta feliz. En ¿Sí? segundo plano. ¿Eh? En segundo plano. En segundo plano. Pero que aparte, si ustedes en algún momento alguien le propuso a alguien o le dijo a alguien, mirá, yo voy a hacer esto porque me apasiona. Ah, pero qué bueno, tiene mucha salida laboral. Sí, pero más allá de eso, me encanta lo de la seguridad y higiene. ¿No lo miran raro? ¿Alguno de ustedes tuvo que dejar para después una carrera o una profesión o una vocación y elegir Sí, algo que deje conforme al entorno? a mí, A vos. Juan. A mí me pasó, no específicamente al entorno, lamentablemente por circunstancia de la vida tuve que dejar algo que me apasionaba después de tantos años y dedicarme, entre comillas, a otra cosa para, bueno, sí, al resto, al entorno, no a gente adulta. En mi caso me tocó solventar una situación emocional de familia y económicas específicamente, no sé cómo explicarlo. Sí, 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 Pero sí, tuviste que yo salir, tenía pero sí, te escucho, dale. yo tenía un laburo donde a mí me apasionaba lo que hacía fuera de lo económico y lamentablemente por la circunstancia de la vida lo tuve que dejar, cambiar de trabajo por una cuestión económica, digamos. Claro, Entonces pasó a segundo plano, ese sentimiento de satisfacción que tenía, pasó a un segundo plano. exacto. ¿Por qué? Porque justamente nuestra sociedad no está pensada o no está diseñada para contener o para alimentar este tipo de situaciones. Porque en definitiva, muchas veces y para muchas cosas en nuestra existencia, y esto lo digo con un tristemente encomillado y resaltado,
vale lo que uno tiene en el bolsillo. No lo que uno puede ofrecer como ser humano. Sí. Vale lo que uno tiene en la cuenta bancaria. O el tipo de tarjeta de crédito que uno puede poner sobre la mesa. Hay una canción muy vieja de un señor que se llama Rubén Blades, que se llama Gente Plástica. Después se los voy a compartir a la canción, para que Hay la un tema de escuchen. Arjona también. ¿Eh? Hay un tema de Arjona también que se llama Chicos de Plástico. Y lo que pasa es que Arjona vino a plagiar una idea. Vino a plagiar una idea, pero compartila Ya después, cayó mal Juan, ya el profe. Bueno, así volvemos musical la materia. Compartila, por favor, en el foro de novedades o en el foro de dudas. Yo bueno, pongo el otro, ¿dale? Porque ok. tiene que ver con esto, el valor de las cosas. Algo parecido puede ser también cuando las relaciones por conveniencia. Absolutamente, Un punto es. Y sí. sí. Donde uno se autoconvierte en un objeto. Sí. Cuando vos te convertís en un objeto que tiene valor de cambio, lo elegís vos, estás renunciando a tu existencia. Salvo que eso te haga feliz, entre comillas, porque uno sabe que los objetos se desgastan y son intercambiables, ¿no? Como un par de zapatos. Bueno, a ver, lo que decía Guillermo, Laura dice, el que hay que negociar me refería a la convivencia, con lo bueno y lo malo de las dos partes. Sí, totalmente, eso es. Yo no me encanta esta carrera, incluso desde el 2006 que estoy en esta carrera y querer terminarla, muchos años han pasado y situaciones difíciles en el medio. Y Laura, ¿y estás? Bueno, eso es lo que tiene la pasión. Te puede pasar mil cosas en el camino, pero en algún momento vas a volver al primer amor. Siempre, en algún momento, si uno se lo permite. Y cuando uno se lo permite, más allá de todas las circunstancias y todos los obstáculos, se siente pleno. Y eso es lo que no hace lo que no hace la razón instrumental. Nos pone límites, nos encajona, nos hace encajar, ¿sí? Como el ladrillo en el muro de The Wall, de Pink Floyd. Pero cuando nos hace eso, y nos cercena, nos corta a la mitad, ¿sí? Y cuando empieza a pasar eso, lo que empieza a pasar es que se empieza a romper un poco, se empieza a resquebrajar la idea de al instrumental le importa el fin, exactamente. Vuelvo a lo que les estaba diciendo, cuando empezamos a transformarnos en el ladrillo en el muro, es cuando empieza a resquebrajarse ciertas cuestiones que tienen que ver con la ética, y es donde empezamos a chocar, porque la ética tiene que ver con principios mucho más profundos, que no necesariamente van a responder a la razón, sino que van a responder a la paz de la conciencia, y la paz de la conciencia no se cuantifica. ¿Sí? Bueno, avancemos un cachito más. Les decía entonces que la moral civil, que sería este resultado de la conjunción o de la convivencia entre el derecho y la moral, necesita sí o sí que se construya un consenso. Y es el único procedimiento legítimo, pero para que exista un consenso que establezca reglas universales, que establezca ese suelo básico de charla, primero tengo que estar dispuesto a dejar mi particularidad, o en todo caso, encapsularla por momentos para construir el diálogo. Si yo no tengo una predisposición a conocer al otro y a correrme del otro, y si hablo con el otro desde el prejuicio, ¿sí? Desde el anticiparme a lo que el otro va a decir, por ahí el otro no me dice eso, me dice otra cosa. Pero si aún así que me esté diciendo algo distinto o muy parecido a lo que yo creo, si yo estoy parado en el prejuicio, y estoy parado en mí mismo nada más, y no accedo a conocer al otro, y entonces es imposible consensuar. Por eso es que a veces nos pasa cuando observamos nuestra modernidad, nuestra posmodernidad ya, nuestra existencia, que da la sensación de que los acuerdos son muy frágiles. ¿Por qué los acuerdos son muy frágiles?
porque en realidad nosotros no convivimos, sino coexistimos. ¿Sí? Cada vez más es más difícil pensar en una convivencia y cada vez estamos más cerca de una erupción, ¿sí? O vieron que es como que estamos en una sociedad que ebulle todo el tiempo. Bien, fíjense lo que dice la placa. ¿Quién me hace el favor de leerlo en voz alta? El que tenga ganas, ¿eh? Yo, ¿Somos profe. lo que hacemos o somos lo que somos? Bien. Ahí ven ustedes, se les abrió para que voten. Ajá. Sí, Bueno, profe. hagan un clic en alguna de las dos y abajo dice enviar. La que ustedes crean que es la válida para ustedes. Ay, anda Juan buscando musicalizar la clase. Después compartime el tema. Yo busco el de Blades, ¿sí? Bueno, igual esperé. Profe, Creo ¿puede que ser lo que se haya compartí en el salido la foro. encuesta? ¿Eh? ¿La encuesta sigue ahí? Está ¿O que se me ahí. desapareció? Fíjate si no le pusiste un... A Isa no le reparece la encuesta. Y bueno, después vemos. Yo la pongo a Isa. Que está. Somos lo que hacemos. Somos lo que somos. Bien. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? Bien, vamos a ir cerrando esto, ¿eh? A la 1, a las 2, si alguien no votó, a las 3. Bien, fíjense los resultados. Parejito, parejito. Casi, casi que vamos a balotage, chicos, ¿eh? Casi, casi. ¿La están viendo? Sí, profe. ¿Están viendo el resultado? Bueno, ¿por qué les hice esta pregunta? Quédense, déjenla ahí rebotando en la cabeza. Porque ahora vamos a empezar a hablar de la ética en la profesión, de la ética profesional. ¿Y qué pasa con lo que nos dice Camarena? Camarena nos dice que en el contexto actual, en el contexto del predominio de la razón instrumental para traerla a Cortina e invitarla a charlar un poco también en este texto sobre la ética profesional. Lo que nos dice Camarena, entonces, es que nosotros no somos un currículum vitae. No somos un currículum vitae. Y que el currículum vitae lo único que dice de nosotros es que hacemos, no quién somos, no qué somos. Es un recorte de nuestra existencia, que lo que hace es, en todo caso, responder a la lógica instrumental y lo que nos coloca a nosotros o nos transforma en nada más, nada menos que una herramienta al servicio de la lógica laboral. Lo que nos pasa es que nos hemos acostumbrado tanto, y nos han acostumbrado tanto de pequeños, y acá aparece el hecho social para traerles un viejo amigo de ustedes, el señor Durkheim, ¿sí? A través de los procesos de socialización, nos han acostumbrado tanto a esto de que tenemos que ser algo en la vida, o alguien en la vida, y que ese alguien es sinónimo de un ejercicio de una profesión X, la que sea,
¿sí? O de un rol social, cualquiera sea, porque en un contexto histórico anterior, la mujer, si era ama de casa y esposa, ese era lo máximo que podía lograr, su máximo galardón, y tenía que ir por eso. Pero ese era su rol social, ¿sí? Ser madre y esposa. Bien, nos hemos acostumbrado a eso, se nos metió en la cabeza, se nos metió en el inconsciente, y cuando nos pasó eso, nos perdimos de vista que nosotros somos nada más y nada menos que lo que somos. Lo que somos. No hay otra chance. ¿Y qué somos? Somos cerebros, en mi caso soy licenciada, pero además soy un montón de otras cosas. Pero además de eso, cuando no estoy trabajando, soy una persona completa, que durante algunas horas de mi vida ejerzo alguna tarea, pero durante las 24 horas ejerzo mi sentimiento y ejerzo mi existencia. Y es ahí donde empieza a pesar la idea de la instrumentalidad a la hora de existir. Por eso fíjense qué tan pequeñita fue la diferencia que algunos pusieron, somos lo que hacemos, quizás pensando en la acción, ¿sí? Y otros somos lo que somos, quizás pensando en la existencia plena. Pero lo cierto es que lo que hacemos en el mundo laboral y en el mundo moderno se traduce el ejercicio de un rol, que es un rol cuantificable, que es un rol medible en cantidad de empleo, que es un rol medible en cantidad de salario que podemos percibir por esa mirada. Ahora, la vara que nos pone o que hace que nosotros empecemos a valer por lo que hacemos, es una vara que no necesariamente va a ir de la mano de la ética, ¿sí? No necesariamente va a ir de la mano de la ética. ¿Y por qué no necesariamente va a ir de la mano de la ética? Porque lo que sucede es que la ética es algo que trasciende la razón instrumental. La ética lo que hace o lo que nos transforma a nosotros es en seres preocupados por ser eficientes. Y a ver, vamos a pedirle a algunas personas que me hagan un favor, ¿sí? Y vamos a buscar roles distintos, a ver quiénes están disponibles en este juego. A ver, a ver. José Curilao, ¿estás? José. Sí, profe. Sí, Bien. acá estoy. Te encargo que me busques qué significa eficiencia. Dale. ¿Eficiencia? Bueno. Eficiencia. Bien. A ver quién más tengo por acá dando vueltas. A ver a quién no molesto y vamos a molestar un poquito. Fiamma. Fiamma, ¿estás? Sí, estoy acá. Bien. A vos te va a tocar buscar la palabra eficaz. Dale. En cuanto la tienen, me dicen, profe, la tengo, y hablamos, y me la cuentan, y la compartimos, ¿sí? Vamos a ver qué diferencia hay entre eficiencia y eficacia. ¿Vamos a hacer una consulta? Sí, se va. Recién, no sé si anoté mal o lo que dijo, pero había dicho que la ética es algo que trasciende la razón instrumental. Lo que hace la ética es que nos transforma a nosotros en seres ocupados, en ser eficientes. ¿Eso es correcto? Eficientes, no eficaces. Bien. Por eso quiero que veamos la diferencia. Perfecto. ¿Sí? ¿Por qué la ética? A ver, ¿ya está? ¿Encontraron la diferencia? ¿Encontraste, José? ¿O Fiamma? Sí, acá está. Dale, contanos. ¿A vos te tocó eficiencia?
Eficiencia, sí, dice que es la capacidad para realizar o cumplir adecuadamente una función. Bien, cumplir adecuadamente una función. ¿Y la eficacia? ¿Fiamma, lo encontraste? Sí, dice que es lo que... Se nos fue. ¿Se te cortó, Fiamma? A ver. Tirarlo al chat, si no. La diferencia, lo que significa eficacia. Mientras seguimos acá. Fíjense que el autor elige la palabra eficiencia, porque nos habla de generar o de completar o de poder lograr un objetivo adecuadamente. Y ese adecuadamente, sí, escucho. Bueno, ser eficaz es cuando produce el efecto esperado. O sea, que va bien con con la tarea que se quiere realizar, pero que no que produce el efecto esperado es. Produce el efecto esperado, más allá del modo adecuado. Hay una gran diferencia. Porque la eficiencia, lo que nos genera a nosotros es una constante que nos transforma en personas confiables. Mientras que el eficaz logrará el efecto esperado, pero es un efecto que muchas veces no tiene sustento. Lo importante es poder lograr la eficiencia y la eficacia en conjunto, porque la eficacia lo que hace es acortar los tiempos, pero la eficiencia es lo que le da el sustento. Lo que nosotros tenemos en la modernidad es una búsqueda de eficacia, porque queremos un logro a corto plazo, algo para medir, algo para mostrar, la fotito de que hice 500 reuniones en Zoom, en una semana, mirá todo lo que trabajé, 500 reuniones en Zoom. Pero hay que ver la eficiencia. ¿Qué se logró de esas 500 reuniones en Zoom? ¿Qué concretamente se está haciendo? ¿Qué se sostiene concretamente en el tiempo? ¿Y por qué es importante entonces que la ética, o entender que la ética es la razón genuina de la eficiencia? Porque nos va a dar a nosotros la base de la dignidad. Es decir, nos va a hacer y a ver a quién buscamos, a quién le pedimos que nos busque qué significa ser digno. Franco Beltrán, ¿me buscás qué significa dignidad? Franco, ¿estás? Ahí está, lo tenía silenciado. Sí, Ah, sí, ya lo bien. busco, profe. Dale, muchas ¿Dignidad? gracias. Dignidad, ¿sí? Bien. Porque fíjense que acá sumamos otra palabrita de la cual no veníamos hablando. Veníamos hablando de qué? Veníamos hablando de responsabilidad, veníamos hablando de moral, veníamos hablando de libertad, ¿sí? Veníamos hablando de un montón de cosas de ese estilo, pero no veníamos hablando de dignidad. Esto es casi una novedad en la cantidad de cosas de las cuales nosotros veníamos hablando que se vienen sumando a la ética. Cuando lo tengas, avísame, Franco, ¿sí? Dale, profe. Ahí lo estoy buscando. Dale. Entonces, la ética, lo que nos da a nosotros son instrumentos para pararnos y hacer nuestro trabajo de la mejor manera posible. Y eso es lo que nos ubica en un lugar diferencial. Ese lugar diferencial no necesariamente se va a traducir en un excelente sueldo o en una escala o en la posibilidad de escalar socialmente. Pero lo que nos va a dar a nosotros es un margen de libertad y va a construir un colchón de respeto hacia nosotros que solamente lo podemos obtener si nosotros somos fieles a nosotros mismos. Y ahora yo avanzo. Cuando vos lo tengas, Franco, cortame, ¿sí? No hay inconveniente. Voy a avanzar un cachito más. ¿Por qué es importante entonces? ¿Lo tenés? Sí. Dale. No me salía lo que era el diccionario directamente, lo que es dignidad. Mira. Acá me dice
Dignidad. Es la valoración por uno mismo. Toda capacidad del ser humano como base de sus derechos. Toda capacidad del ser humano como base de sus derechos. Como significado es ese. Aparece acá. Bien. Es la valoración por uno mismo. Es la valoración por uno mismo. Pero además, cuando uno se dignifica, miren qué palabra, en nuestra historia nacional hay una frase que emparenta el trabajo con la dignidad. No sé si alguno de ustedes la conoce. Y si alguno la conoce, dígala. Bienvenido sea. El trabajo dignifica, profe. El trabajo dignifica, exactamente. Pero ¿por qué el trabajo te dignifica? Porque el trabajo te da independencia, porque el trabajo te da posibilidades, porque el trabajo te abre puertas. Te hace valer por vos solo. Perdón, ahí se cortó, se cruzó alguien. Laura, ¿qué decías? Te hace valer por vos solo, ¿eso dijiste? Bien. Exactamente. Te da piernas para pararte sólidamente. Y lo que te permite pararte sólidamente no es el trabajo en sí mismo, que como decía Aristóteles es un medio, sino la ética con la cual yo genero o yo desarrollo mi trabajo. ¿Por qué? Porque se construye sobre una base de respeto. Y el respeto lo que genera es un código. Y entonces acá empiezan a aparecer algunas cosas que pueden haber aparecido en este grupo y en el otro también. Esta cuestión de, a ver, no hay cosas que yo no voy a hacer porque no tienen que ver conmigo, no tienen que ver con mi existencia. Quizás sea poco rentable para mí no avalar, por ejemplo, en el caso de ustedes, no avalar una situación que puede ser riesgosa para los que están dentro de un espacio laboral. Porque si yo firmo los certificados o los informes o lo que a mí me piden, y a mí no solamente me van a seguir contratando, sino que además me van a dar algún vuelto y entonces yo crezco económicamente. Bárbaro. Eso tiene un precio. Pero hay otras cosas, cuando yo avalo eso que sé que está mal, le estoy poniendo precio a mi existencia. Y si yo sé que yo no tengo precio, entonces a eso no voy a ceder. Lo que nos va a decir Camarena es que cuando nos insertamos en el mundo laboral, hay dos formas de interpretar la eficiencia y que la modernidad se sitúa o nos obliga o nos impulsa a pararnos en este espacio que es el espacio de la pragmática, ¿sí? Ese espacio en el cual uno empieza a poder medir, ¿sí? Empieza a pensar cómo calcula cada uno de sus movimientos al solo efecto de poder tener después un resultado. Y cuando uno hace eso, se transforma en un medio, pero también utiliza a otros como un medio. Y cuando uno ingresa en esa lógica y se transforma en un instrumento, y insisto, los instrumentos son reemplazables. Entonces, después a no sorprenderse de que si uno actúa desde el pragmatismo, llegue un momento en el que te reemplacen por otro. Pero cuando uno actúa éticamente, genera otros tipos de lazos que tienen que ver con la vinculación, que tienen que ver con el afecto y que tienen que ver por sobre todas las cosas con el respeto. Yo no respeto, no sé ustedes, pero yo no respeto a cualquiera, ¿sí? Yo no tengo en mi haber gente que yo sienta que le merezco o que merecen de parte mía algún tipo de condescendencia o de admiración, solamente porque hacen bien su trabajo, ¿sí? Porque hacer bien el trabajo o hacer lo justo y necesario, y eso lo hace cualquiera. Ahora, entregarse, comprometerse, darte la seguridad de que vas a hacer las cosas bien, y eso lo hacen poco.
Mauro Barrientos, ¿estás? Sí, profe. Bien. Mauro, léeme la pregunta y decime qué pensás. ¿La ética genera un buen clima laboral? ¿Por qué? ¿Vos qué A ver, crees? creo que voy a leer un poquito. Bueno, mientras él va leyendo, vayan Yo pensando creo que sí, ustedes. profe. Sí. ¿Por qué? A ver. Y porque dice que la ética nos da instrumentos para hacer nuestro trabajo de la mejor manera. ¿Y eso por qué mejoraría o generaría un buen clima laboral? Y porque yo creo que siguiendo los instrumentos que nos da, o sea, si lo hacemos correctamente, vamos a realizar nuestro trabajo de la mejor manera y en base a eso generar un buen clima. Sí. ¿Saben por qué? Porque nos volvemos confiables. Ujú. Cuando uno hace lo mejor que puede con lo que tiene y además le pone corazón a lo que hay, ¿sí? Y le pone compromiso, entonces lo que genera es confiabilidad. Cuando yo estoy trabajando en un grupo en el que yo sé que si a mí me pasa algo, flaqueo, no me voy a caer porque me van a sostener, y eso es porque hay confiabilidad, y porque hay ética, y porque hay código, ¿sí? Y es por eso entonces que los espacios donde la ética falla el compañerismo, falla la amalgama, y empieza en muchos casos a oscurecerse la cultura organizacional. ¿Por qué? Porque la gente empieza a desconfiar del que tiene al lado, ¿sí? Ahora bien, la ética profesional, no es algo abstracto, no es algo que yo no veo como se habrán dado cuenta, es algo que se palpa, que se siente, que no va a tener que ver con la instrumentalidad. Ahora bien, ¿cómo me doy cuenta yo que hay ética profesional o cuáles son las particularidades de la ética profesional que Camarena define acá como fuerza moral? ¿Sí? Esta idea de la fuerza moral es palpable, es observable, y es observable desde qué lugar, desde que está públicamente declarado. ¿Pero por qué públicamente declarado? No porque yo me paro en una trila y digo, ¡ay, miren qué ético soy! Sino porque el entorno ve mi compromiso con lo que hago, ve que intento mejorar, ve que si me equivoco lo acepto e intento corregirlo. Porque la ética no es hacer todo bien, súper bien, extremadamente bien y no equivocarse nunca. La ética es equivocarse también y corregirlo. Cuando uno se equivoca sin querer, porque hay gente que se equivoca queriendo, cuando se equivoca queriendo no es ético, ¿sí? Profe, Sí. puede ser también que era lo que vimos al principio con Aristóteles, que si bien Aristóteles aceptaba o admitía que todo el ser humano tiene derecho a expresarse y a pensar, y Cortina le sumaba que tenía que hacer eso, pero con responsabilidad, pensando en cómo iba a afectar eso al entorno y a los demás. Exactamente, exactamente. Uno no va por la vida atropellando, uno va por la vida prudentemente cuando uno piensa la profesión desde la ética, ¿sí? Luego, obviamente, va a ser públicamente reconocido porque es observable mi conducta. Y es mi conducta la que me declara como ético. Ahora, en el momento en el que yo actué poco éticamente, ¿sí? Cuando me equivoqué a propósito, cuando yo decidí equivocarme a propósito, entonces ahí la cosa toma otro color. Y entonces, cuando la cosa toma otro color, el que me observa me retira la ética, no, la ética me la retiré yo solo, lo que me retira es la confianza. ¿Sí? Lo que me retiran es la confianza. Es la idea de que en mí pueden descansar, en mí pueden delegar, porque yo voy a estar ahí.
Entonces, la ética, por más que yo les hable a ustedes de la emocionalidad y que tiene que ver con algo que no es instrumental, que tiene que ver con un valor, con un principio, con un suelo desde el cual yo me paro, no es algo abstracto que queda dentro mío. La ética me mueve, es una acción, se traduce en acciones que a mí me ponen en el justo medio para evaluar lo bueno y lo malo y las consecuencias de mis acciones. Y esa es la particularidad de la ética. Y cuando ejerzo mi Profe, profesión, sí, ¿quién habló? yo, pero Sí. ser demasiado ético por ahí no puede, o sea, puede que no se genere un buen clima. Depende del grupo eso. ¡Ah! Le pregunto a todos, ¿se puede ser demasiado ético? No, profe, habíamos No. visto que siempre es bueno el equilibrio. ¿Se puede ser demasiado ético, poco ético, más o menos ético? ¿Se es o no se es? Para mí, o se es o no se es. ¿Según quién, profe? ¿Algún autor o según nosotros? Ser o no ser. Según ustedes. Según los autores es muy claro. O sos o no sos. Según ustedes, Estoy de porque acuerdo acá con lo eso. que Es que uno dice puede serlo, pero si lo ven otro. Hola. sí, Que uno puede serlo, pero sí. pero si uno ve que otro no lo es, como que Y ahí ahí es donde se va genera el la mal parte clima. el equilibrio ese, o mientras Es que no me perjudique a mí, ¿no? el equilibrio no se consigue siendo uno poco ético porque el resto lo es. El equilibrio se supone que debería conseguirse porque todos están parados en el justo medio, evitando hacerle daño al otro. Cuando yo dejo de ser poco ético, empiezo a ser poco ético, entre comillas, y a mirar para otro lado para que no se genere mal clima laboral, no voy a evitar que se genere mal clima laboral, porque si eso está podrido, en algún momento me va a salpicar. Porque cuando se rompió el código, cuando se rompieron las reglas, cuando se rompió el respeto, en algún momento el respeto me lo van a faltar a mí y las reglas me las van a hacer faltar a mí. Entonces, cuando yo irrumpo en ese terreno, que es laxo, que es tierra movediza, no puedo esperar lo que yo les decía recién, que mis compañeros me vengan a salvar o que yo vaya a salvar a alguien. Generalmente, cuando uno está en un espacio donde somos más o menos éticos, es porque somos más o menos corrompibles. Y si somos más o menos corrompibles, después no podemos venir a reclamar nada y no podemos esperar nada. Y en todo caso, lo que hacemos es hacer un como si somos súper amigos, somos súper compañeros y nos bancamos. Pero en cuanto apareció una zanahoria más grande, o en cuanto apareció la posibilidad de salvarme, y eso implica pisarle la cabeza a mis compañeros, o a otro le ofrecen algo y eso implica pisarle la cabeza a sus compañeros, y entonces se la va a pisar. Hace un tiempo atrás alguien me comentaba que había pedido un aumento de sueldo. Entonces en la empresa le dijeron que el aumento de sueldo iba a salir de dejar de pagarle unos premios a un compañero y se lo iban a dar a esa persona. ¿A cambio de qué? A cambio de que él fuera a decirle a esa persona que iba a ser despedido. Y no le correspondía, porque uno, no sé, estaba en una parte administrativa y eso lo tenía que hacer el jefe o la parte de recursos humanos. Ese era el precio que tenía que pagar por un trabajo que hacía y que merecía ser mejor remunerado. Obviamente, si le hacían esa propuesta es porque ya la habían hecho antes y porque creían que era viable que se acepte esa propuesta.
La conversación terminó en que al otro día presentó el telegrama de renuncia porque era evidente que no iba a obtener nada. Pero detrás de ese telegrama de renuncia hubieron 7 telegramas de renuncia más, porque midieron mal a las personas, Subestimar. subestimaron. Cuando uno es más o menos ético, es factible de ser subestimado, es decir, de valer menos. ¿Por qué? Porque tenés precio. Y eso después se transforma, y se traduce, y se dice. Y en las referencias se dicen. Y cuando uno llega a algún lugar y te dice, ah, fulano, qué bueno, te reciben porque detrás tuyo hay una buena espalda. Pero también hay otros lugares en los que vos entrás, o como me recibo hace poco un currículum, y en las observaciones de la agencia que me lo envía me pone a tratar con reserva. Y abajo las observaciones de reserva tenían que ver con la poca ética. Imagínense qué posibilidades hay, ¿no? Incorporarse si después te ponen abajo con reserva y ponen detalles que tienen que ver con lo poco ético. Bueno, los dejo que sigan pensando. Avancemos un cachito más. De acá, de esta placa, voy a rescatar algunas cositas, ¿sí? Que la ética profesional no tiene que ver con las normas o códigos de ética de ciertos gremios. Y acá un poco, desde el autor, te respondo, José. El gremio, el sindicato, la profesión, a veces adquiere vicios. Pero esos vicios que terminan transformándose, entre comillas, en códigos, o que están escritos, que es otra forma de código ético, ¿sí? Lo que vos debés hacer y lo que no debes hacer, no necesariamente tiene que ver, o según el contexto, tiene que ver con la ética, o la implementación de la ética. Yo creo que a ustedes ya en algún momento les comenté la anécdota de la persona, del técnico en seguridad e higiene, que vino en una capacitación, y cuando le preguntamos cómo hacíamos para evacuar a un compañero que tenía problemas de movilidad, nos dijo, es preferible llorar a uno que no llorar a dos. Nos explicó todo, nos dio la capacitación, seguramente la ley estaba de su mano, pero al tiempo, en otro espacio, con el mismo grupo laboral, vino otro técnico en seguridad de higiene, y cuando le planteamos, dijo, no se preocupen, de eso me encargo yo. Y efectivamente se encargó de encontrar un espacio y de reubicar a la persona que tenía problemas de movilidad para que no quedara atrapado en caso de incendio. Y seguramente venía con el mismo código, con la misma ley y con las mismas órdenes. Pero ahí aparece algo que ustedes ya conocen y que tiene que ver también con la ética, que es la diferencia entre rol y desempeño. Y ahí es donde aparece la diferencia entre hago lo que me toca, y hago lo mejor que puedo hacer. ¿Sí? Por eso es que la ética termina estando vinculada, ¿sí?, con la calidad de nuestro trabajo. Y es por eso que a la larga empezamos a encontrar que algunas personas son muy buscadas, encuentran las puertas abiertas o son recomendadas, o reciben llamados de personas que no esperaban y quieren ser incorporados o les ofrecen incorporarse a tareas que no esperaban, y otros que quedan en cierta medida confinados a la misma tarea de por vida, porque no pueden moverse de ahí, porque en otro espacio no hay quien los quiera. Y si se mueven de ahí, cuando les hacen un estudio o cuando se presentan en algún lado, el informe que genera la persona que analiza el currículum y después de la entrevista, abajo pone con observaciones, que te quita muchos puntos. ¿Sí?
Avancemos un cachitito más. Bueno, esto se los voy a dejar picando, ¿sí? Porque por cuestión de tiempo nos piden que entreguemos pronto porque entra otro profe a la misma sala. Y vamos a avanzar con esto, con la definición, y vamos a encontrar que la ética profesional tiene que ver con la vocación, y la vocación, o el sentido de la palabra vocación, es un llamado que viene de nuestro propio ser. Viene de lo que somos, no de lo que hacemos. Porque antes de hacer algo, o de recibir un título para poder ejercer algo, o estar habilitados para hacer algo, antes fuimos Juan, Sebastián, Silvia, Malena, José, Franco y Gladys. Hace mucho tiempo que venimos siendo eso. Y eso reciclado, remozado, reacomodado, ¿sí? Reorganizado, porque en el proceso vamos aprendiendo y vamos cambiando cosas. Ahora bien, cuando nos situamos en el espacio de la profesión, lo que empezamos a encontrar es que la ética es una forma de praxis, y entendiendo la praxis como una forma de reflexión, de acción reflexiva, es decir, todo lo que nosotros hacemos, no solamente lo hacemos aplicando la mecánica, no solamente lo hacemos aplicando el código que tenemos o lo que nos dicen que tenemos que hacer. Sobre eso lo revisamos, sobre eso vemos qué herramientas tenemos, sobre eso tratamos de conectar con el ser humano que está trabajando con nosotros. ¿Por qué? Porque sobre eso, o de la manera en la que desarrollamos eso, está la manera en la que nos respondemos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque la ética es un compromiso ineludible con nosotros mismos. Es decir, es eso que nosotros, aunque creamos que no nos importa, cuando nos vamos a dormir nos carcome la cabeza, o cuando nos levantamos y nos miramos en el espejo sabemos que nos va a aparecer y nos va a poner contra las cuerdas. Y no porque venga Pepito, o porque venga el derecho, o porque venga la Constitución a decírmelo. Por ahí ni Pepito, ni el derecho, ni la Constitución se enteró de lo que hicimos. Lo sabemos solo nosotros, pero eso es suficientemente importante y tiene el suficiente peso como para hacer que nuestra existencia sea miserable. Por lo tanto, nos aleje de la felicidad, nos aleje de la libertad, nos aleje de la tranquilidad que nos ofrece la ética. Insisto, la ética no te va a hacer rico. Te va a permitir vivir tranquilo. Y es ahí donde empieza a aparecer la disyuntiva en esta razón instrumental que tenemos que vivir nosotros, ¿no? Porque la tranquilidad no se mide, no tiene sentido para la razón instrumental. La riqueza sí. La diferencia está en que mientras la ética nos enriquece, nos da instrumentos, nos hace crecer, nos hace sentir más plenos, más conectados con nosotros mismos, nos define aún más, nos hace saber cuál es nuestro límite, qué raya no vamos a cruzar, porque después, al otro día, cuando nos miremos en el espejo, no nos vamos a poder ni ver, ¿sí? La ética nos hace eso. Cuando no obramos de esa manera, ocurre lo contrario. Cuando no somos éticos, nos terminamos empobreciendo, empequeñeciendo, dando herramientas para ser subestimados. Pero para ser subestimados, primero nos subestimamos nosotros. Porque cuando viene otro de afuera y nos menosprecia, pero nosotros estamos parados sobre la base, sobre el eje que nosotros creemos que vale, cuando empieza a pasar eso, entonces no hay argumento, no hay posición, no hay observación de afuera que a nosotros nos haga caer. Estamos parados en nuestros argumentos, estamos comprometidos con lo que hacemos. Ahora, si nosotros sabemos que hicimos algo que no corresponde y nos lo guardamos, siempre vamos a estar con el miedo de que eso salte. Y ese miedo a veces nos hace pisar el palito y nos hace caer y nos hace abrir las puertas justamente a que nos subestimen.
¿sí? Por último, y para ir cerrando, la pregunta del millón. ¿Se puede ser buen profesional sin ser ético? A ver, vamos a la segunda y vamos a iniciar la votación. Ahí lo tienen y con esto vamos a cerrar los resultados. Recuerden que ya es el último texto, ¿sí? Sí. Cualquier cosa en la relectura, usen el foro de dudas para poder sanearlas. Pero usen el foro de dudas porque es muy importante, a nosotros nos permite compartir, ¿sí? Y sanear y aclarar las interpretaciones. Para estar dando vuelta. A ver, ¿cómo venimos? A la 1, a las 2, a las 3, levanto la lapicera, corto la votación. A ver, ¿estamos? Faltan 2, ¿eh? A la 1, a las 2, a las 3, a ver si hay alguien acá que no le apareció. Bueno, cerramos. Compartimos resultados. Ahí los ven. 3 dijeron que sí se puede ser buen profesional sin ser ético. La mayoría dijo que no. La respuesta sería, pragmáticamente, uno puede ser un profesional correcto, entre muchas comillas, porque harías lo justo y necesario, siempre cuidando de no caer en la corrupción. Haría lo Hasta ahí. correcto. El tema es que cuando uno es ético, mejora y es el mejor profesional que puede ser permanentemente. Cuando uno actúa eficazmente, no eficientemente. Ahora, Laura, te doy un ejemplo. Cuando uno actúa eficientemente detrás de el logro de la meta, pero no de lo que lo sostiene, y es un golpe de suerte y un golpe de efecto nada más, como eso no se sostiene, en algún momento se puede caer. Y cuando se puede caer es cuando se empieza a temblar porque se pueden dar cuenta el resto. Y cuando el resto se da cuenta es cuando perdemos credibilidad. Voy al ejemplo, Laura, y voy a tomar los que yo les acabo de decir de los 2 técnicos en seguridad y higiene. El primero, el que nos dijo que era preferible llorar a 1 que no llorar a 2, y probablemente no haya cometido un acto de corrupción. Seguramente tenía un marco de referencia. Pero ¿saben qué? No nos dejó tranquilo a ninguno de nosotros. Entonces, cuando nos vinieron a preguntar qué es lo que pensábamos de la capacitación, y qué es lo que pensábamos de la propuesta, dijimos que no nos servía. Ah, dale, Laura, compartilo vos. ¿Podés abrir el micrófono? ¿O no te anda el micrófono? Dale. Hola, profe. Dale. Acá en todo el entorno esto de lo que está pasando con el tema de COVID, hubo un caso acá en 25 de mayo de un profesional médico que atendió a gente sabiendo que era sospechoso de tener esto y atendió igual a la gente. Entonces ahí ejerció su profesión por encima de lo ético. Digamos, Exacto. ¿no? En este contexto, sabiendo que vos te tenés que guardar, un científico nuclear se espera, a ver, vamos por lo que pregunta Liliana. Un científico nuclear que crea armas, ¿puede ser ético? Y es la pregunta del millón. Se supone que las armas, argumentos para crear armas, mantener a raya al enemigo, generar miedo. La cuestión es que una arma que se crea es una arma que se usa. Por lo tanto, si ese arma va a cobrar vidas, por eso es que cuando Einstein se enteró para qué había sido usado, ¿sí?, su descubrimiento,
que es la energía atómica, hay muchos relatos que dicen que no lo soportó. ¿Sí? Esa una. Otra, no se escucha bien. ¿Es mejor profesional con ética, con eficacia o con eficiencia? Eficiencia. La eficacia es el golpe de efecto. ¿Sí? Lográs la meta, ya está, pero no la sostenés. ¿Sí? Porque detrás no está el trabajo, no está el compromiso, no estás vos. Bueno, chicos, me van a tirar las orejas. Debe haber alguien golpeando la puerta para entrar a la sala. Un beso enorme. La clase quedó grabada, se termina de descargar y se la subo. ¿Sí? Nos vemos el próximo encuentro. Vamos a hacer una videollamada para mostrarles cómo es el examen y después quedo en línea durante el periodo de clase por si tienen que hacer alguna consulta y después va a quedar abierta obviamente la mensajería interna, la privada, para que se saquen todas las dudas. Pero nos volvemos a encontrar a las 6 de la tarde por este mismo canal. ¿Está esto? Un beso enorme, chicos. Cuídense mucho. Chao, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego. Profe. Chao, chao.